Netanyahu. Las demandas mundiales de concesiones israelíes a Hamás tras la masacre son ilógicas, inmorales y demenciales. La Casa Blanca afirma que el acuerdo de alto el fuego está logrado en un 90%, mientras Netanyahu se mantiene firme en su postura sobre el corredor. Jerusalén, Israel. El primer ministro Benjamín Netanyahu describió la experiencia de Israel la semana pasada tras el asesinato de 6 rehenes, entre ellos el estadounidense israelí Hersh Goldberg Polin, como días de horror, dolor y rabia. En una conferencia de prensa, a veces emotiva el miércoles, Netanyahu dijo que está dispuesto a negociar para liberar a los rehenes, pero que hacer concesiones a Hamás es imposible. Netanyahu afirmó: "Estoy dispuesto a llegar a un acuerdo. Ya hice uno que trajo de vuelta a 150 rehenes, 117 con vida, y estoy comprometido a devolver a los 101 rehenes. Haré todo lo que pueda para que entren, pero abandonar el corredor de Filadelfia no avanza en la liberación de los rehenes". El primer ministro explicó en detalle la historia de Israel con Gaza y el corredor de Filadelfia a lo largo de décadas. El corredor entre la Franja de Gaza y Egipto ha sido el salvavidas de Hamás para la guerra, pero Netanyahu está bajo una tremenda presión para abandonarlo. Afirmó que ya estaba dispuesto a llegar a un acuerdo en mayo y de nuevo en agosto, pero jamás se negó. Según sus cálculos, lo único que cambió fue el asesinato de rehenes israelíes por parte de Hamás. Netanyahu preguntó: "Ahora, el mundo exigirá seriamente que Israel haga concesiones después de esta masacre. ¿Qué mensaje envía eso a Hamás? Les diré cuál es el mensaje. Si asesinan a más rehenes, obtendrán más concesiones. Eso no solo es lógico, no solo es inmoral, es absolutamente insano". Las fuerzas de defensa de Israel publicaron imágenes que muestran que el pozo que conduce al túnel, donde se encontraron los cuerpos de los 6 rehenes, atravesaba una zona de juegos infantiles con personajes de Disney en la pared y animales de peluche. Miles de manifestantes israelíes han salido a las calles exigiendo un acuerdo sobre los rehenes. Netanyahu insiste que eso es parte del plan de Hamás para sembrar discordia. Señalando un documento muy ampliado, Netanyahu dijo: "Estas son las órdenes de Hamás para la guerra psicológica, encontradas en el puesto de mando subterráneo de Hamás el 29 de enero. Eso es justo después del comienzo de la guerra". Continuó leyendo extractos del documento escrito originalmente en árabe. Publica fotos y videos de rehenes. Leyó el primer ministro: "Pónganlo en los medios, porque eso crea una enorme presión psicológica. ¿A quién no le afecta? Segundo, aumenten la presión psicológica sobre el ministro de Defensa. Tercero, continúe culpando a Netanyahu. Y cuarto, afirme que las operaciones terrestres no liberen a los rehenes". Jess Wallenbank, del Centro Estadounidense para la Ley y la Justicia, cree que los israelíes se comportan más como una familia entre sí, con toda la emoción y las peleas, en lugar de como un país. Wallenbank dijo: "Desde el 7 de octubre, la emoción predominante en esta familia es la angustia, y no hay una manera real de procesar o terminar con ese sentimiento. Inflamado una vez más por el asesinato de los rehenes, la angustia que queda sin resolver se convierte en ira. La gente enojada es fácil de manipular, quieren a alguien a quien culpar, y la forma más fácil es darle a un chivo expiatorio. Por lo que la izquierda y los medios de comunicación están confabulados con los demócratas para tratar de culpar a Bibi en lugar de a los verdaderos perpetradores". Wallenbank sostiene que la izquierda estadounidense y los medios de comunicación han jugado un papel en la discordia de Israel. El otro factor ha sido la utilización de la memoria y los medios de comunicación como arma por parte de la actual administración estadounidense. De hecho, los demócratas, desde Obama y Biden, han estado presionando para derrocar a Netanyahu
incluida la evidencia de que ellos y sus representantes están financiando y asesorando los esfuerzos y manifestaciones contra Netanyahu desde octubre. Ballebon agregó: han tratado incansablemente de usar la tragedia de Israel para impulsar su agenda. Está resultando contraproducente. La ruidosa minoría pregona la ruptura entre los Estados Unidos e Israel, pero en realidad fortalece a Netanyahu con la mayoría de los israelíes, incluidos aquellos que por otras razones son muy críticos con él. En una entrevista, el embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Danny Danon, afirmó que Israel debe ser fuerte para seguir adelante. Vivimos en un vecindario muy duro. Tenemos que ser fuerte. Tenemos que proyectar nuestra fuerza. Por eso, al final de la guerra, Hamás no estará en Gaza. Enviaremos un mensaje a nuestros enemigos de que lucharemos. Estamos decididos a quedarnos donde estamos y a construir nuestra hermosa nación. Danon cree que los fuertes lazos entre Israel y Estados Unidos se mantendrán. La fuerza del vínculo entre Israel y Estados Unidos se basa en valores. Por eso el vínculo seguirá siendo fuerte. Compartimos con ellos valores de libertad y democracia. Estamos luchando contra el mal. Las fuerzas que hoy luchan contra nosotros lucharán contra Estados Unidos mañana. Agradecemos a Estados Unidos por apoyar a Israel y creemos que, con la ayuda de Dios, prevaleceremos. Mientras tanto, Hezbollah ha aumentado el fuego de cohetes en el norte, lanzando más de 100 proyectiles en las últimas 36 horas. Mientras todo esto está ocurriendo, la Casa Blanca afirma que el acuerdo de alto el fuego está logrado en un 90%, mientras Netanyahu se mantiene firme en su postura sobre el corredor. La Casa Blanca dice que se ha alcanzado un acuerdo para el alto al fuego y la liberación de algunos de los rehenes en un 90%. El punto de fricción sigue siendo el corredor de Filadelfia, la franja de tierra estratégica a lo largo de la frontera entre Egipto y Gaza. La Casa Blanca afirma que se está cerca de un acuerdo, aunque admite que la táctica terrorista de Hamás de amenazar con matar a más rehenes después de haber matado a 6 la semana pasada, está presionando a los negociadores para sellar un acuerdo de alto el fuego. El portavoz del Consejo de Seguridad, John Kirby, reveló que los asesinatos crearon absolutamente una sensación de urgencia aún mayor para lograr el acuerdo. Añadió: también subraya lo difícil que es negociar con un tipo como el señor Sinwar, el líder de Hamás. El acuerdo de rehenes en curso gira en torno al destino del corredor de Filadelfia. En una conferencia de prensa esta semana, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu indicó que el control del corredor es crucial para lograr los objetivos de la guerra de Israel para derrotar a Hamás. Netanyahu dijo: esos 3 objetivos, los 3, pasan por el control del corredor de Filadelfia por parte de Israel. Y es obvio por qué. Quieren destruir las capacidades militares y de gobierno de Hamás. No pueden dejar que Hamás se rearme, es obvio. Tienen que controlar el corredor. El primer ministro advirtió que la amenaza de que Hamás recupere el control es una invitación a otro 7 de octubre. Entonces la gente dijo: sí, pero si se quedan, esto matará el acuerdo. Y yo digo, un acuerdo así nos matará a nosotros. Mira, alto el fuego de Filadelfia, no pueden dejar que Hamás se rearme. Netanyahu cree que el control del corredor también es vital para impedir que Hamás saque a los rehenes de Gaza. Sinwar planea utilizar los túneles a lo largo del corredor para salir de Gaza y huir a Irán. Decenas de miles de israelíes han salido a las calles para presionar a Netanyahu para que acepte un acuerdo que ceda el control del corredor. La comunista y autora Melanie Phillips señaló: a pesar de los miles de personas que están en las calles, la mayoría de los israelíes lo entienden. En una encuesta de opinión, el 79% estuvo de acuerdo en que Israel necesitaba controlar Filadelfia de forma permanente para impedir el contrabando de armas desde Egipto a Gaza. En medio de las negociaciones para un acuerdo, la guerra de Israel continúa
mientras las FDI eliminan a más terroristas palestinos y también son atacadas con más de 1.300 cohetes de Hezbollah solo en agosto, la mayor cantidad desde el 7 de octubre. John Medved, director ejecutivo y fundador de Our Crowd, habló sobre el impacto de los asesinatos. Fue un golpe duro que afectó a mi vecindario, pero todo Israel sufre por esto, y nuestros amigos sufrieron por ello, y nuestros amigos están rezando con nosotros, lo cual agradecemos. Medved está seguro de que, aunque Israel está angustiado ahora, sus enemigos que buscan destruir a Israel y al pueblo judío fracasarán. Señaló: muchos de nuestros enemigos de hace miles de años se han ido. No hay recuerdo de ellos. Y si quieren una pequeña predicción, organizaciones como Hamas, cuyo único propósito es destruir al pueblo judío, bueno, ya saben, tengo un consejo para ellos. Mucha gente lo ha intentado, gente mejor que ustedes, y todos han fracasado. Ustedes van a fracasar y no habrá ningún recuerdo de este tipo de organización dentro de 1000 años. Just Productions. Brillando en la red.